primero que nada, hola. Y segundo, qué bueno que estén por acá conectados, qué bueno que estén pues tomando tiempo de su sábado, que sabemos que es muy sagrado para todos el tiempo libre. Pues miren, vamos a empezar el speedrun de hoy. Son 20 reactivos, los vamos a hacer más o menos en 1 hora. Y pues nada, comenzamos. Entonces dice, relacionar la ruta que siguió el hombre según la teoría del poblamiento de América con su ubicación en el mapa. Polinesia, asiática y australiana. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, vamos a ese color. Y tenemos 3 rutas posibles. Polinesia, asiática y australiana. Y abajo tenemos un mapa donde está la A, la B o la C. Y abajo tenemos pues la configuración de incisos para elegir la correcta. Vamos al reactivo. Dice ruta Polinesia, asiática, australiana. Muy fácil. Vamos a aprendernos una cosa, ¿sale? Apréndanse así totalmente. Recuerden que la famosa teoría del poblamiento de América sucedió a través del estrecho de Bering. ¿Recuerdan? El estrecho de Bering. Y no me gusta, está muy delgadito la... Un segundo. Bering. ¿Qué significa esto? El estrecho de Bering básicamente es esto que está aquí. Se supone que hay una teoría de que hubo un momento hace muchísimos miles de años donde esta parte se congeló, lo que une a Asia con América. Asia con América. Esa parte se congeló, a eso se le llamó el estrecho de Bering. Asia con América. Repito, si el estrecho de Bering tiene que ver con Asia como una teoría de que los primeros pobladores de América pasaron caminando y que las condiciones climatológicas lo permitieron, estamos hablando que el estrecho de Bering tiene que ver con Asia, entonces estamos hablando de asiática. El A, bueno, la ruta A, que está aquí, tiene que ser asiática. Entonces nos vamos a las posibles respuestas y vemos que tiene que ser 2, tiene que relacionarse, ay no, porque yo puse la A. El 2 tiene que relacionarse con el A, ¿sale? 2A. Vemos que el inciso A dice 2C, lo descartamos. El inciso B dice 2A, puede ser. El C dice 2C, no es. Y otro dice 2B. Por puro descarte, fíjense, con una sola ruta ya supe cuál es la respuesta correcta. Con una. Y ustedes dirán, profe, pero la verdad es que se me hace más difícil química, biología, se me hace más difícil física, y lo entiendo, matemáticas. Pero un reactivo de historia puede hacer la diferencia entre quedar o no quedar. Un reactivo de historia es el que te da el aspirante asignado o tal vez no. Entonces, explicamos las demás no más rápido. Número 2 es 2A. Ok. Polinesia. ¿Por qué se llama Polinesia? No por los youtubers famosos de hace como 10 años, sino estas islas que están aquí, en el inciso B, se les considera como el Polinesio. Son un conjunto de islas. Entonces, la teoría de que viajaron por el mar, de alguna manera, los del continente africano y llegaron a las islas polinesias, sería Polinesia con la ruta B. Buscamos. Aquí dice 1B, 1B, 2A y por descarte, Australia. Miren, ustedes lo pueden resolver como ustedes quieran. Para mí, la más fácil es el estrecho de Bering, porque siempre hay que recordar que el estrecho de Bering es lo que nos dice que los primeros pobladores pasaron de Asia a América. Por eso yo dije asiática. Pero este país que está aquí es Australia. Les recomiendo que al final de este live ustedes se metan a YouTube y pongan animales exóticos en Australia. Y se van a dar cuenta que hay una infinidad de fauna súper exótica en Australia. Y este es el país australiano. Muchos youtubers han ido ahí precisamente porque, por ejemplo, hay muchas arañas. Pero muchas arañas. O sea, literalmente, si estuviéramos en Australia, aquí atrás habría telarañas, aunque limpiaran cada día, así es. Entonces, depende de lo que se les haga más fácil. Para mí, se me hace más fácil identificar pero también les puede servir, ok, el profe nos dijo que este país que está aquí abajo es Australia. Entonces, la ruta será la australiana. 3C. Busco 3C, 3C. Aquí no se hubiera podido confundir el inciso D, pero la respuesta correcta es la B. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se me entendió? Muy bien, seguimos. Dice, es la forma de organización y de autoridad política y económica que ejerce una potencia desarrollada en países menos desarrollados. Surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Una organización de autoridad política y económica que ejerce una potencia desarrollada a países menos desarrollados. O sea, es una relación
asimétrica. Profe, ¿por qué pone algo de matemáticas en historia? Pues porque nos va a ayudar a entenderlo. Vemos que el puro reactivo nos está diciendo que es una relación asimétrica, ¿verdad? Bueno, de hecho mi símbolo quedó un poco extraño, lo arreglo. Asimétrica. Vemos aquí las posibilidades y vemos que, por ejemplo, dice colonialismo. Colonialismo tiene bastante de lo que puede ser esto, pero recuerden que el colonialismo tiene que ver con imponer aspectos culturales también. Por ejemplo, nos colonizaron los españoles y hablamos español. Antes de los españoles no hablábamos español, hablábamos totonaca, hablábamos náhuatl, hablábamos otros dialectos. A raíz de que nos han conquistado los españoles, hoy hablamos español. ¿Qué más? Hoy somos un país mayormente católico. ¿De dónde viene la religión católica apostólica romana? Viene de España. Eso es a nivel cultural. Entonces, lo descartamos porque aquí dice autoridad política y económica. Vemos que después dice nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Es el sentimiento de identidad y pertenencia a un área geográfica. Para muchos, el nacionalismo siempre termina convirtiéndose en algo exacerbado, en algo exagerado, como lo que pasó con Italia y Mussolini, lo que pasó con Hitler y Alemania, lo que pasó con Hirohito y Japón. Entonces, tampoco es. Y después tenemos totalitarismo, más de lo mismo. Totalitarismo es como se le llamó a los regímenes totalitarios de Mussolini, de Hitler y de Hirohito, y también de Stalin. Tampoco, la respuesta correcta es imperialismo. Cuando ustedes vean la palabra imperialismo, saben que es una conquista de un país desarrollado sobre otro menos desarrollado con intenciones económicas. Repito, cuando ustedes miren imperialismo, la intención del imperialista sobre el país que quiere imperializar son económicas. ¿A qué me refiero? Si yo soy Francia en el siglo XVIII, pues quiero ir a África a dominar a esas áreas y quedarme con sus recursos naturales, porque yo quiero producir para poder vender, para poderme enriquecer. Pero para que tú puedas producir necesitas materias primas. Y para tener materias primas, puede ser que en tu país se te hayan acabado y es cuando vas a empezar a ver a África, a Asia, a América y vas a buscar países que puedas imperializar. Repito, el colonialismo es algo similar, pero está dentro, es como una subcategoría del imperialismo. Porque el colonialismo es a nivel cultural. Pero hay países que han, por ejemplo, no sé, Brasil, que en algún momento fue colonizado, por eso es que hablan portugués, ¿no? Pero hay otros países donde se ha imperializado y no necesariamente hubo un intercambio a nivel cultural. Muy bien, siguiente. Reactivo número 93. Dice, ordenar cronológicamente los principales acontecimientos que ocurrieron durante la época de la Revolución Mexicana. De entrada, recordemos que la Revolución Mexicana, ¿cuándo arranca? Pues arranca cuando se acaba el Porfiriato. El Porfiriato fue de 1887 a 1910. En medio hubo por ahí una pausa de 4 años que Porfirio Díaz dejó el poder, pero luego regresó, ya no lo quiso soltar. Este es el Porfiriato. La Revolución Mexicana, sé lo que dice Real Madrid, ¿no? Lo que me hace ser tan fifas. La Revolución Mexicana arranca en 1910. ¿Por qué les pongo los años? Porque eso nos da un contexto. La historia sin contexto son solamente datos inconexos. Ay, es una canción de hip hop, miren. Pero sí, o sea, la historia sin dar un contexto son datos fríos que es difícil memorizar. Muchos de ustedes me han dicho, profe, yo siento que soy muy malo con las fechas, con los nombres de los presidentes. Y no es que seas malo, es que si te obligan a que te aprendas números porque sí, va a ser muy difícil. Pero cuando entiendes el contexto y dices, ok, hubo un Porfirio Díaz que asumió el poder con el plan de Tuxtepec y no lo soltó. Y duró mucho tiempo hasta que llegó un famoso Francisco I. Madero con el plan de San Luis, logra quitar a Porfirio Díaz. Bueno, logra hacer que renuncie realmente. Ya les di la respuesta. La Revolución Mexicana comienza con el plan de San Luis. Por eso es que cada 20 de noviembre celebramos el famoso Día de la Revolución Mexicana. Y la gente sale y las escuelas van y desfilan porque fue el 20 de noviembre de 1910 cuando inicia la Revolución Mexicana. Entonces buscamos en las opciones porque dice ordena cronológicamente. O sea, hay que ordenar en orden de tiempo cómo sucedieron los eventos. El primero que sucede es el inciso 3. Este es el primero.
Francisco Madero proclamó el plan de San Luis desconociendo el gobierno de Porfirio Díaz. Cuando ustedes se enfrenten a un reactivo de orden cronológico, yo siempre les voy a aconsejar lo mismo. Obviamente, si entran al curso con nosotros, se van a volver unos másters y van a saber todo de todo lo que tenga que ver con historia. Pero yo sé que hay mucha información que ustedes tienen que procesar y a veces no es tan fácil. Entonces, para evitarnos algún defecto en cuanto a que se nos vaya algún dato, yo les recomiendo, ya que identificamos el primero, ahora identificar el último. ¿Va? En lugar de irnos 1, 2, 3, aparte que nada más tenemos una hora ahorita, vamos a irnos del primero. ¿Y cuál es el último? ¿Cuál es el último eslabón de la... No, es que no es una cadena. ¿Cuál es la última fase, el último evento, el último suceso de la Revolución Mexicana? ¿Cuál es? La famosa promulgación de la Constitución de 1917. Ay, me equivoqué de color. Este es el último. Si son 6, este es el sexto. Para muchos, ese es el fin. Para otros, la Revolución Mexicana se alarga todavía con Álvaro Obregón como presidente y después con Plutarco Elías Calles. Pero oficialmente la Revolución Mexicana inicia cuando Francisco Madero proclama el Plan de San Luis. Lamentablemente, al tiempo que él es presidente, Victoriano Huerta se dice que lo traiciona y termina asesinándolo tanto a Francisco Madero como a su hermano Madero, como a Pino Suárez, que era su mano derecha, ¿no? Entonces buscamos en las opciones y tiene que empezar con el 3 y tiene que terminar con el 1. Iniciar con el 3, tenemos estos dos, descartamos 2. Termina con el 6, no es, termina con el 1, este es. Fíjense cómo, sin meternos con los demás, que ojo, en el curso sí vemos todo a profundidad. Vemos, por ejemplo, cuando les cuento hay una historia bien interesante con Pascual Orozco. Luego se las contaré. Si entran al curso, se las cuento. Una historia bien interesante, con una famosa frase que dice: ahí te van las hojas, mándame más tamales, ¿no? Hay una historia muy interesante con Pascual, pero ahorita, para poder avanzar, vamos a dejarlo de esta manera. Siguiente, porque estamos en modo terminar en 1 hora. No le quiero quitar tiempo al siguiente maestro. Entonces, va. Reactivo, asociar el periodo de institucionalización. Está difícil la palabra, ¿no? El periodo de institucionalización con las características que lo definen. Tenemos 3 periodos: el caudillismo, el maximato, el cardenismo, y tenemos características. Ok. Muy bien. Básicamente, si tuviéramos que acomodarlo, bueno, de hecho, miren, si tuviéramos que acomodar los periodos en orden cronológico que pudiera llegar a ser un reactivo, están acomodados de manera correcta, ¿no? Primero fue el caudillismo, después fue el maximato y después el cardenismo. ¿Qué hack o qué consejo les puedo dar para resolver más rápido esos reactivos de forma correcta? Creo que no hay mucho que explicar, ¿no? Ustedes identifiquen cuál de las 3 características identifican, o más bien se les hace más fácil. ¿A qué me refiero? Obviamente yo soy maestro de historia, yo sé las 3 cosas, ¿no? Para mí, pues cualquiera de ustedes, pero supongo que ustedes dicen: yo creo que el inciso B, no, el C dice algo relacionado con caudillismo y hacen la relación. Pero bueno, miren, para mí lo más fácil de estos 3 es el maximato. El maximato fue un periodo de 1928. Déjenlo escribo aquí para que, si lo quieren notar. Maximato fue de 1928 a 1934. Déjenme lo escribo mejor porque no me gusta la letra que tengo. Ok, maximato fue un periodo de tiempo de 1928 a 1930. ¿Por qué no puedo escribir? Perdóname la vida. Profe, ¿no fue la primaria o qué? Maximato. 1928 a 1934. Ahí está. El maximato fue un periodo de 6 años. Fue una vez que Plutarco Elías Calles técnicamente terminó su mandato. El mandato de Plutarco fue de 1924 a 1928, ¿va? Luego hubo 6 años donde hubo 3 presidentes. Primero estuvo Emilio Portes Gil, después estuvo Pascual Ortiz Rubio y luego Abelardo L. Rodríguez. Ya les di la respuesta.
Estos tres presidentes son los que estuvieron durante el maximato, en este periodo de tiempo. Emilio Portesil estuvo del 28 al 30, Pascual Ortiz Rubio estuvo del 30 al 32 y al final Abelardo L. Rodríguez estuvo otros 2 años. Entonces ya tenemos la correlación, ¿va? Maximato 2A. Ya de ahí podemos empezar a descartar. El A dice 2B, se va. Y el C dice 2C, se va. Nos queda B o D, ¿ok? ¿Cuál les explico? ¿La B o la C? ¿Cuál creen que es más fácil? ¿O cuál es más fácil para ustedes? Caudillismo es que tomaba el poder de manera regular, ¿no? Marco, sí, pero además el caudillismo, fíjense lo que van a aprender si no se les va a olvidar nunca. El caudillismo, dice, se elegían de acuerdo a su liderazgo y carisma. El caudillismo tiene que ver con carisma. Y yo sé que ustedes pueden pensar, caudillismo no solamente existió en México, de hecho sigue existiendo básicamente. Hace muy poco todavía estaba vivo Hugo Chávez en Venezuela y era básicamente un caudillo, ¿sabes? Y ustedes pueden pensar, profe, yo he visto videos de Hugo Chávez y no se miraba muy, muy carismático. Pero carisma viene de conectar con las personas. No necesariamente de contar buenos chistes, de ser buena onda, sino que tú seas capaz de conectar. Por ejemplo, Fidel Castro conectaba muy bien con los cubanos y Fidel Castro era un caudillo. Y ya por último, 3B. Cardenismo, aquí muy fácil. En la parte que dice se estableció el nacionalismo, estamos hablando de Lázaro Cárdenas. Si les preguntan en el examen, ¿cuál fue la ideología con la que gobernó Lázaro Cárdenas? Se llama nacionalismo revolucionario. Vamos a recordar, ok, Maximato tiene que ver con esos tres presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez. Caudillismo tiene que ver con carisma, líderes con carisma que se hacían del poder mediante planes militares. Y número 3, cardenismo, tiene que ver con, ¿dónde está? Nacionalismo revolucionario. Entonces, caudillismo es 1C, 2A, 3B. Esa es la respuesta correcta. Obviamente son un montón de cosas, no estamos explicando todas. Se le conoce como desarrollo estabilizador o a la etapa entre 1940 y 1970, donde el país logró convertirse en una nación industrializada. Crisis industrial, milagro mexicano, error de diciembre, revolución industrial. Ok. Por contexto, cuando dice donde el país, estamos asumiendo que habla de México, ¿verdad? El contexto nos está sugiriendo que la frase el país habla de este país, de México. Entonces, ya podemos descartar la revolución industrial porque esto sabemos que no nace ni siquiera en América. Nace hace muchísimos años antes en Inglaterra y en menor medida también impactó más en Francia. Entonces, eso lo quitamos. Error de diciembre lo quitamos porque el error de diciembre fue en diciembre de 1994. Cuando entra Ernesto Zedillo al poder, también se le conoce como efecto tequila. Y crisis industrial, ¿cómo va a decir aquí? Se logró convertir en una nación industrializada, una crisis. No, acá está hablando de algo grande y bueno y la crisis habla de algo malo. Entonces descartamos. La respuesta correcta es milagro mexicano. Desarrollo estabilizador o milagro mexicano. ¿Qué fue el milagro mexicano? Fue un periodo de tiempo de 30 años donde México creció su PIB, que es el Producto Interno Bruto, en promedio un 7% al año. Tal vez no suena mucho, pero créanme, era demasiado. Simplemente les pongo un ejemplo. Ustedes saben que actualmente en México tenemos 4%, 4.5, 4.2% de inflación. Ustedes van a comprar su coquita y sus papitas y se dan cuenta que está más caro, ¿no? Y dices, le subieron 2 pesos. Y se siente un montón esos aumentos. Ahora imagínense que al contrario, en lugar de que las cosas fueran más caras, tu poder adquisitivo creciera no 2%, no 4%, 7%. Fue tanto el auge de esto durante estos años en México que se le llamó milagro. Milagro mexicano.
Durante esos 30 años hubo 5 presidentes. Muy bien, entonces todo bien hasta aquí. Crisis industrial. Bueno, milagro mexicano. Durante estos 30 años hubo 5 presidentes. Es importante que se los aprendan porque les pueden preguntar. Manuel Ávila Camacho fue el primero. Después Miguel Alemán Valdés. Después Adolfo Ruiz Cortines. Después Adolfo López Mateos. Y por último, nuestro carismático y guapo Gustavo Díaz Ordaz. Muy bien, vamos por el siguiente. Después del milagro mexicano, después de 1940 a 1970, entra Luis Echeverría al poder. ¿Cuándo entra él? Les pongo años para que tengamos contexto. En 1970. Como ustedes saben, los presidentes duran solamente 6 años. Entonces, después de él, entró José López Portillo en 1976. ¿Ok? Dice, asociar el presidente de la República con las aportaciones de su gobierno. Tenemos 2 y tenemos aportaciones. Ojo, vean que en este caso las opciones nos dan una letra y una letra. 1B, 2D, 1A, 2C. ¿Por qué les digo esto? Porque hay 4 aportaciones, pero solo nos está pidiendo una de cada quien. Entonces, vamos a elegir una y vamos a descartar otra y otra. Por ejemplo, creación del FOBAPROA, privatización de empresas. Para empezar, aquí lo están confundiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque el FOBAPROA lo funda Zedillo. Aunque inicie en el 90, realmente es con Zedillo con quien arranca. Pero la privatización de empresas y el Tratado de Libre Comercio, esto lo lleva a cabo Carlos Salinas de Gortari y no está en las opciones. Entonces, la C está mal. O más bien, no es. Dice A, privatización del sistema ferroviario, levantó el campamento zapatista y fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También lo hizo Carlos Salinas de Gortari y no está aquí. Lo quitamos. Solamente nos quedan 2. Hay que saber a cuál presidente le toca cada una. Pero bueno, vamos, seguimos viendo. Dice, fundó CONACYT, Infonavit, a través del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el INCE. ¿Quién hizo esto? Pues hubo un presidente que llegó con un famoso programa llamado Desarrollo. No sé si rayar más aquí, los voy a confundir. Luis Echeverría Álvarez hizo su famoso Desarrollo Compartido. Entonces hizo de varias instituciones. Entonces, Luis Echeverría es CONACYT. 1B. Buscamos 1B, 2D. José López Portillo estableció una reforma energética. José López Portillo se identifica muy fácil porque fue quien promovió una política basada en el petróleo. Se dice que petrolarizó la economía. Cuando hablamos de reforma energética, hablamos de reforma que tenga que ver con la creación de energía. ¿Cuál? Por ejemplo, el petróleo combustible. El combustible fósil creado con petróleo es una forma de generar energía. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es la B. CONACYT lo funda Luis Echeverría, José López Portillo se mete con la reforma energética, el Fondo Monetario Internacional otra cosa que hizo, nacionalizó la banca. Nacionalizó la banca. ¿Ok? Así quedaría. Respuesta correcta, inciso B. Vamos por la que sigue porque no tenemos demasiado tiempo. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos llegando a la mitad. Dice, asociación que se forma en virtud de los intereses económicos y políticos que son comunes entre sus integrantes, así como por el compromiso que muestra hacia la defensa de dichos intereses. Ok, ese reactivo está complicado, no tanto por los incisos, sino por cómo está redactado. No siento que lo redactó Diego Rusarín, así como muy rebuscado, ¿no? Entonces, vamos a intentar separarlo. Asociación, ok, hablamos de una organización, una sociedad entre personas, que se forma en virtud de los intereses económicos y políticos. ¿Qué son intereses económicos y políticos? Ok, a mí me interesa ganar más dinero
y me interesa tener la justicia, lo justo. Esos son mis intereses económicos y políticos, que son comunes entre sus integrantes, o sea, los integrantes de la asociación. Es un grupo que tiene intereses económicos y políticos y los va a defender. Coalición, sindicato, consenso y sociedad civil. Ok, una coalición es un conjunto de conjuntos, no de individuos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando fue la Primera Guerra Mundial, que estaba Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro por un lado, ellos eran una coalición porque son coalición de países. No es que se estaban juntando Hitler con Mussolini, bueno, eso fue después, además, ¿no? No, era conjunto de conjuntos. Entonces, no, un consenso es ponerse de acuerdo y no, sociedad civil tampoco. La respuesta correcta es sindicato. Un sindicato es una asociación libre que generan los trabajadores. Esos trabajadores, una vez que están unidos, se van a integrar para defender sus intereses políticos y económicos de los trabajadores y defenderlos. El Frente Amplio de Opositores. Exactamente, Daniel. Muy bien. Excelente, excelente ejemplo. Va, seguimos. Sí, en la política se da un montón las coaliciones, que no son coaliciones de candidatos, son coaliciones de partidos políticos. Ok, otro tema. Otro tema un poco amplio. No me da el tiempo para explicarles cada uno de los movimientos sociales. Dice, relacionar el movimiento social acontecido en México con su descripción. Ok, miren, lo que se me hace a mí más complicado es que normalmente los movimientos ferrocarrileros, los movimientos sociales que ocurrieron a mediados del siglo XX, porque los 4 movimientos sucedieron más o menos a la mitad del 1900 en México. Todos tenían, digamos, las mismas, ¿cómo llamarlo? Las mismas exigencias, ¿saben? ¿Qué significa un movimiento social? Un movimiento social es una forma de organización para provocar un cambio en una sociedad. En este caso, estamos hablando de sector ferrocarrilero, magisterial, médico y estudiantil. 3 son un oficio, como es la medicina, como es bueno, no es un oficio, pero el ferrocarril es una industria. El médico sí es tal cual y estudiantil pues es, como lo dice, ¿no? No es un oficio como tal, pero es una característica de gente que está estudiando. Va. ¿Qué les puedo decir para que se lo aprendan más rápido? Porque no podemos ver todo a profundidad ahorita. Recuerden, Otón Salazar fue un personaje bastante, no quiero decir popular, pero significativo en la historia mexicana, porque Otón Salazar apoyó muchísimo lo que es el movimiento magisterial. ¿Qué es un movimiento magisterial? Fue un movimiento de protesta social donde los maestros exigían mejores salarios, como lo dice aquí. Entonces tiene que ser 2B. Y ya con eso tenemos la respuesta correcta. Fíjense qué fácil cuando le atinas al correcto. Si ustedes ven las respuestas, entonces 2B. 2D, no. 2C, tampoco. 2A, tampoco. La respuesta correcta es esta. 1D, ferrocarrilero, había disgusto y beneficio de las empresas. Así es. Este me parece que sucedió en 1958. Magisterial, sucedió en el mismo año. Fíjense cómo en México había médico. 3A, reclamar el pago de aguinaldos retrasados. Eso creo que sucede en 1962, si mal no estoy. Y por último, estudiantil. 4C, grupo de personas criticaban el sistema político, lo que ya sabemos, la matanza de Tlatelolco en 1968. Ok. Continuamos. Otro reactivo de ordenar
Ok, elegir los postulados del neoliberalismo. Miren, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo son un conjunto de políticas públicas que surgen del famoso consenso de Washington. En Washington, en Estados Unidos, se juntan las personas poderosas y determinan cuáles políticas se deben implementar en América Latina para ayudarlos a salir de la pobreza y del tercermundismo, aunque no le dicen así, ¿no? Le dicen país en vías de desarrollo. Ok. Y lo que principalmente dice el neoliberalismo, o lo que busca, es que el Estado, el gobierno, no se meta con la economía, no intervenga, que deje a la economía subsistir y progresar por sí sola. ¿Qué es lo contrario? Que el gobierno intervenga. ¿Y qué sería prácticamente que un gobierno intervenga? Poniendo impuestos, subiendo aranceles, poniendo prohibiciones, etc. ¿Se dan cuenta cómo el gobierno puede intervenir? Por ejemplo, es que no tengo tiempo para explicar todo eso, pero un arancel, para quienes haya escuchado, un arancel es básicamente un impuesto que se pone a la importación o a la exportación. O sea, si en México yo vendo maíz y quiere venir un extranjero a vender maíz contra mí, competir contra mí, que yo soy mexicano, el extranjero por cada kilo de maíz tendría que pagar un arancel para poderlo traer. Esa es una forma de intrometerse que tiene el gobierno en la economía. Muy bien, entonces ya sabiendo que el neoliberalismo es que el gobierno y el Estado no intervengan, no se metan, vamos a empezar a leer. El Estado no debe intervenir en la economía, lo que acabo de decir, claro que tiene que tener el número 1. Lo acabo de decir, buscamos, descartamos el 3, 4 y 5, porque tiene que tener el 1, es casi la definición. Después dice, se requiere la libre competencia del mercado y priorizar su desarrollo en el exterior y no en el interior. También. Aparte de que el neoliberalismo defiende la idea de que el Estado no se meta en la economía, también el neoliberalismo va a hablarte de libre competencia, libre mercado. Todas esas palabras son muy relacionadas con lo que es el neoliberalismo. Después dice, el crecimiento económico se define a través de la cantidad de dinero disponible en el sistema. Monetarismo, no se define. Eso no tiene relación. No. Seguimos con el 4. Crear empleo por parte del Estado. No, hombre. A cualquier neoliberal le va a doler el hígado si dices eso. ¿Por qué? Porque cuando el Estado crea empleo, significa que pone, por ejemplo, voy a poner una secretaría. La secretaría tal. Y yo voy a pagar sueldos con el dinero de la gente, con el dinero de los impuestos. ¿Qué está haciendo el Estado? Interviniendo. ¿Qué dice aquí? No debe intervenir. ¿Qué dice aquí? Crear empleo por parte del Estado. El Estado no debe intervenir. No. No debe intervenir. Eso es lo que dice el neoliberalismo. Número 5. Se implementan políticas de apertura de capital. Eso sí le gusta al neoliberalismo. Que haya mercados abiertos. Mercancías y personas entre los países. O sea, que la gente pueda mover dinero entre países, que la gente pueda mover mercancías libremente y que la gente pueda moverse también libremente entre países. Este es el tercer apartado. Número 6, nada más por puro morbo, vamos a leer. Se incentiva la producción del local protegiéndola. Los proteccionismos, muchachos, nunca van a ser neoliberales. Esto no le gusta al neoliberalismo. Libertad no es lo contrario a proteger. La libertad es dejarlo ser y proteger es intervenir. Entonces, 1, 2 y 5, la respuesta correcta es el inciso B. Relacionar el gobierno neoliberal. ¿Por qué neoliberal? Porque les digo, a partir de 1982 inicia el neoliberalismo en México. ¿Con quién? Con Miguel de la Madrid, Hurtado. Y después de él llegó Carlos Salinas de Gortari. Y adivinen qué, Gortari entra en 1988 y le da seguimiento. Y le da seguimiento al neoliberalismo. Y después de, ¿quién sigue después de Gortari? Ernesto Zedillo. Y le da seguimiento. Por eso se le conoce como gobierno neoliberal. ¿Qué eventos surgieron durante su mandato? Ok. Vámonos rápido. ¿Qué les ha aconsejado cuando ustedes se topan a un reactivo que tiene que ver con columnas y tienen que correlacionarlas? Lo que yo les aconsejo es que identifiquen rápidamente lo que se les haga más fácil. Pero bueno, vamos.
¿Cuál es más fácil para mí? A mí nunca se me va a olvidar que Carlos Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio, el famoso Telecan. Lo firma con Estados Unidos y lo firma con Canadá. Repito, nunca olviden, presidente de México que firmó el Tratado de Libre Comercio es Carlos Salinas de Gortari. Entonces, tiene que ser 1B. No hay de otra. Vamos a ver, los que 1B no tenga, lo descartamos. ¿Qué otra cosa nunca se me va a olvidar? Hace ratito les dije, el famoso efecto tequila o también llamado error de diciembre. Ese ocurre durante el tiempo de Ernesto Zedillo. Esa es sí la relación. Ernesto Zedillo, crisis económica llamada error de diciembre. Ernesto Zedillo, creación del FOBAPROA. Carlos Salinas firma el Tratado de Libre Comercio y Carlos Salinas también le tocó lidiar con el EZLN, el levantamiento del Ejército Zapatista en Chiapas. O sea que es 1BC, 2AD. Según el materialismo histórico, las sociedades organizan su manera de producir mediante la ¿qué? Que se compone por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, y de la que determina las relaciones sociales no económicas. Ok, materialismo histórico, ¿a quién se lo adjudicamos este concepto? Materialismo histórico es del famoso barbón, o probablemente el barbón más famoso, que es Karl Marx. Ay, hice una X como si fuera un logotipo. Karl Marx es quien acuñó este término, materialismo histórico, porque para Marx había, primeramente los países resolvían lo que tenía que ver, muy bien Alan, excelente, lo que tiene que ver con la economía, con lo material, y después con lo que tenía que ver con valores, con sociedad, con política, con arte. Para Marx, primero, dice, sociedades organizan su manera de producir. Para Marx, primero tiene que haber una que llama el estructura. La estructura es cómo produce una sociedad. Actualmente tenemos capitalismo, ¿no? Tenemos capitalismo, que es un sistema económico en el que vivimos todos. Hay propiedad privada, la gente puede comprar los medios de producción. Yo puedo comprar una cámara, micrófonos e intentar hacer una empresa como Univetas. Y me meto a competir, contrato gente. Todo eso es como es la estructura. Y ya Marx decía, una vez que la sociedad tiene establecida su estructura material, cómo se va a producir lo que se necesita para las necesidades del ser humano, arriba ya se puede empezar a pensar en valores, en arte, en reglas, en leyes. Esas son relaciones no económicas, ¿te das cuenta? Acá abajo está lo económico, me lo voy a hacer de otra manera para que quede más claro. Tiene que haber una estructura primero económica para que pueda haber arriba una estructura social. Es un corazón coreano, según yo. No sé qué es eso, parece un estómago, ¿no? O sea, para que pueda haber leyes, valores sociales y todo lo que conocemos que no es económico, tiene que haber primero una estructura. La estructura está abajo, la superestructura está arriba. Por lo cual la respuesta correcta es el inciso C. Hay que investigar y entender, muchachos, los ambos conceptos, estructura y superestructura de Karl Marx. Ok, vamos con la Segunda Guerra Mundial. Ordenar cronológicamente los hechos que se suscitaron durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ok, sin ver las respuestas, miren, les voy a decir algo que tienen ustedes que aprenderse para siempre. ¿Cuál es el primer suceso reconocido como el primero de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el suceso que hace que la gente dice, a partir de aquí, para adelante, ya es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, ¿cuándo empieza? En 1939. ¿Y cuándo termina? En 1945. ¿Con qué, perdón? Pues termina con el bombardeo, por ejemplo, de Hiroshima y Nagasaki. Termina también con la famosa conferencia de Yalta. Todo eso. Pero bueno, lo primero que pasa es esto.
La famosa batalla relámpago o Blitzkrieg, cuando Hitler con su ejército de manera relampagueante invade Polonia. Horrible eso, ¿eh? Es algo horrible. Se tomaron la ciudad, tenían a la gente con toque de queda, hubo unos polacos que se pusieron de acuerdo y asesinaron a un militar defendiéndose de ellos, y los militares agarraron a, creo que fueron 15 o 20 civiles, los llevaron a una plaza y los ejecutaron. Y dijeron, alguien, por cada alemán nuestro que ustedes asesinen, vamos a matar a 20 o 25 de ustedes. Algo terrible. Ok. Como les dije al principio, cuando se topen con un reactivo que hable de ordenar cronológicamente, recuerda identificar el primer suceso y el último suceso. Eso nos va a ayudar a poder cuadrar. Tiene que empezar con el inciso 3. Ya podemos empezar a descartar el 2, el A y el B, porque no inician con el 3. De lo que tenemos ahí, ¿cuál es el último suceso? El último el 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos dejó caer con el avión Enola Gay la primera bomba llamada Little Boy. Y después el avión Boxcar, el 9 de agosto, dejó caer la famosa bomba llamada Fatman. Empieza con empieza con el 3, termina con el 4. Empieza con el 3, termina con el 4. Ok, ya tenemos dos posibles opciones. Aquí ya nos metimos en problemas. ¿Qué hay que hacer? Ok, vamos ahora sí uno por uno para ver cuál podemos descartar. ¿Ok? Muy bien. Si vemos, se parecen mucho. Incluso el penúltimo es el mismo. La invasión de Europa por los aliados en las playas de Normandía. El desembarco en Normandía. También se le conoce como el Día D. En 1944, Estados Unidos, junto con los británicos y con algunos franceses, se dejaron... Eso también fue horrible, horrible, horrible. Para quienes hayan visto la película de Rescatando al Soldado Ryan, está muy bien representado el desembarco en Normandía. Fue horripilante. ¿Saben que murieron tantos hombres que literalmente el agua en la playa se miraba roja? No fue exageración de la película, fue una realidad. Hubo tanta gente muriendo en esa playa que el agua ya no era azul, era roja la sangre de la gente. Horrible. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vámonos a la invasión de Polonia. ¿Cuál es el segundo? ¿El 1, Operación Barbarroja, con el cual se ataca a la Unión Soviética? ¿O el 2, la incorporación de Inglaterra a la guerra como consecuencia de la Operación León Marino? Este es el segundo suceso. Es cuando Alemania, en su inmensa intención de dominar al mundo, ataca e intenta, no lo logra. Inglaterra tiene la ventaja que también es como una isla, o es una isla, pero intenta, mediante la Operación León Marino, Hitler intenta invadir Inglaterra. Es cuando Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, se asusta y le habla a Estados Unidos y le dice: Estados Unidos, me están atacando, ya invadieron Francia, ayúdame. Y Estados Unidos decía: tranqui, yo no voy a hacer nada, no me voy a meter en ese conflicto. Hasta que Japón termina bombardeando Pearl Harbor, ¿no? Y es cuando obliga a Estados Unidos. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D. Invasión a Polonia, incorporación de Inglaterra, Operación Barbarroja, invasión de Europa a los aliados cuando empieza ya a mejorar todo con el día D, y por último, bombardeos a norteamericanos. Va. Continuemos, muchachos, que ya vamos avanzando muy bien, ¿se dan cuenta? Vamos, necesito ir un poquito más rápido porque no sé cuántas preguntas quedan, pero nos quedan 6 minutos, entonces no quiero cansarlos ustedes de mi voz, cansarlos de mi imagen, tampoco que mueran de hambre, yo también muero de hambre. Entonces, dice, ¿cómo puede definirse la Guerra Fría? La Guerra Fría, como ustedes saben, fue esta guerra de 1945, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, y acabó hasta que se disuelve la Unión Soviética en 1991. O sea, muchos años pasaron. ¿Y cuál era? Ustedes saben que la Guerra Fría no fue un conflicto en el que directamente se lastimaron los dos países, que era Estados Unidos y la URSS. No se dispararon,
pero hubo muchísima tensión política entre ellos. A pesar de que tanto la URSS como Estados Unidos estaban en el mismo equipo, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, a pesar de eso, se empezaron a separar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era capitalista democrático y defendía su sistema, y la Unión Soviética era comunista. La respuesta correcta rápidamente es el inciso B. La Guerra Fría se define como un enfrentamiento ideológico, económico y militar entre el bosque comunista y el capitalista. Dice bosque, pero debería decir bloque. Perdón ahí, ¿eh? Lo que define a la Guerra Fría es la competencia y la tensión entre Estados Unidos y la URSS, pero principalmente porque Estados Unidos era capitalista y la Unión Soviética comunista. Por eso. Ok, rápido lo despachamos ese. Vamos por el que sigue. Ok, esta está difícil, ¿no? A mí me parece difícil. Necesitamos entender una cosa. Está difícil porque se trata de dibujos, entonces la interpretación puede llegar a ser muy subjetiva. La interpretación de dibujos puede ser excelente. Héctor Noé sigue muy activo ahí en el chat. Excelente. Puede llegar a ser compleja, pero vamos a intentar. Ok. Miren. Dice concepto económico con su ejemplo. Los tres son conceptos económicos. ¿Va? Pero cuando hablamos de crecimiento económico, cuando hablamos de esto, hablamos del aumento de dinero literalmente per cápita. El aumento de dinero de las personas en una sociedad. ¿Cuál de las tres imágenes nos habla directamente de aumento de dinero? Yo creo que la B, ¿no? Porque las otras dos tienen como que otros iconos, otros símbolos, pero el B es dinero. Aprende algo dinero. Ya podemos empezar a descartar, por ejemplo, el A y el B. Qué feo estoy. No, perdónenme la vida, ¿eh? Ok. Todo está en... ¿Qué es desarrollo entonces? Desarrollo, muchachos, ya no hablamos de incrementar el dinero en la gente, sino a desarrollar sus condiciones sociales. A que la gente crezca, pero no solamente en dinero, sino en condiciones. ¿Y qué significa subdesarrollo? Es la incapacidad para desarrollar a una sociedad. Incapacidad, que no lo puede lograr. Si vemos el inciso A, vemos que está una persona con una condición, con ropa, con zapatos, y luego tenemos una persona con otra condición menos favorecida. No se está desarrollando, no se está logrando el desarrollo. Entonces, la respuesta correcta es 1B, 1B, 2C, 3A. Ok, siguiente. Ordenar. ¿Cómo es ordenar cronológicamente? No como hay. Ordenar cronológicamente los modelos económicos que se han implementado en México a lo largo del tiempo. Ok. Tenemos ahí modelos económicos, tenemos crecimiento económico acelerado. No está de más decirles, muchachos, que en el curso vemos todos los modelos económicos. Todos los vemos y los entendemos, los vemos en orden. Pero bueno, dice crecimiento económico acelerado, sustitución de importaciones, neoliberal, desarrollo compartido, desarrollo estabilizado. Ok. Como siempre les digo, hay que identificar el primero y el último, y ya nada más que lo identificamos, lo cuadramos acá. ¿Cuál es el primero? Sustitución de importaciones. ¿Con quién? Con Manuel Ávila Camacho. ¿Cuándo? En 1940. ¿Cuál es el último? Neoliberal. ¿Con quién inicia? Con Miguel de la Madrid. ¿En qué año? En 1988. Resuelto. Ya nomás empiezo a buscar que inicie con el 2 y termine con el 3. ¿Cuál inicia con el 2? Inicia con el 2, no, sí, no, no. Termina con el 3, no. Termina con el 3, sí. Y los demás. Esa es la respuesta correcta. Vamos uno por uno. Sustitución de importaciones, número 2, con Manuel Ávila Camacho. Número 5, desarrollo estabilizador. Este arranca con
Adolfo Ruiz Cortines principalmente. Número 4, desarrollo compartido. ¿Con quién? Con Luis Echeverría. Y número 1, crecimiento económico acelerado con José López Portillo. La respuesta correcta. Y neoliberal, como ya dije, Miguel de la Madrid Hurtado. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, seguimos muchachos, seguimos. Dice, es el proceso de transformación social, económica, política y tecnológica. Ojo, a nivel social, a nivel económico, a nivel político y a nivel tecnología, que crea una interdependencia. Palabra clave. Interdependencia entre países y que unifica mercados, sociedades, culturas a nivel mundial. Les digo otra forma de decir mundial, hay otra forma de decirlo. ¿Saben cuál es? Global, a nivel global. ¿Qué les dice esta palabra? ¿Con qué se relaciona lo que está ahí? Exactamente, con globalización. Muchachos, la globalización es un tema recurrente en el examen del IPN. Y otra cosa, la globalización siempre se va a relacionar con lo que es interdependencia. La palabra interdependencia, la palabra interconexión son palabras que van a definir siempre a la globalización. ¿Va? Globalización. Globalización, interdependencia, interconexión. Siempre anótenlo, globalización, interdependencia, interconexión entre países. Tema de examen. Nosotros tenemos, una de las clases es únicamente hablar de globalización y todo lo que representa. Identificar las fases del proceso de globalización. Seguimos con el tema de globalización. ¿Cuáles son las fases? Miren, les voy a explicar fácil. La globalización tiene una relación directa con las guerras. Así de sencillo. La Primera Guerra Mundial, digamos que fue el primer granito de arena para que después se diera la globalización, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, con los tratados y acuerdos. Por ejemplo, hay un tratado que se llama GATT. Es un tratado para que los países se pusieran de acuerdo y pudieran disminuir los aranceles y pudieran trabajar económicamente entre países, entre naciones. Para eso fue el GATT. Pero hubo otras organizaciones que surgieron, como el famoso FMI, Fondo Monetario Internacional. Es básicamente una organización mundial que se encarga de arbitrar que todos tengamos o podamos los países comerciar, a pesar de que en México tenemos el peso mexicano, con el peso argentino en Argentina, con los dólares en Estados Unidos. A pesar de tener diferentes monedas, pudiéramos todos comerciar. Y también surgió otra cosa después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el famoso Banco Mundial. Funciona como un banco normal, El Banco Mundial presta financiamiento a países no desarrollados a que puedan desarrollarse. Sabiendo esto, ya empezamos a ver que... Número 2, la Primera Guerra Mundial. Les dije que tenía que ver con Primera Guerra Mundial. Sí. Número 3, en la década de los 80 comenzó la aceleración de competencia mundial. También, esta competencia que se generó a partir de esta década empezó a priorizar que los países puedan comerciar entre sí. Y número 4, empresas multinacionales se empiezan a operar después de la Segunda Guerra Mundial. Les dije que tenía relación. 2, 3, 4. Dice, entiendo por ahí, Vivian puso la D, entiendo que ha puesto D, porque el imperialismo sentó las bases para que el comercio se expandiera. Sí, pero este imperialismo sucedió muchísimo tiempo antes. De hecho, esto fue en el 1800, mucho tiempo antes. No tiene una relación directa con la globalización. La globalización es un fenómeno que se da una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra Mundial sentó las bases para eso. Ok, vamos por la que sigue. ¡Tum! Dice, se publicó en 1948 como Carta de las Naciones Unidas, donde explica los derechos, las libertades de los ciudadanos como asuntos internacionales. O sea, la ONU. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se acabó ¿en qué año? 1945. Después, muy poquito tiempo después, se
funda lo que es la ONU. Y la ONU emite una carta en 1948 donde explica los derechos y libertades de los ciudadanos. Esta carta se llama CNDH, no. Esta comisión es una comisión en México que no sirve para básicamente nada, pero emite comunicados y cosas así, ¿no? Organización de las Naciones Unidas, no, esa es la ONU. Esa es la organización, no el documento tampoco. Declaración de derechos, ¿de qué derechos? ¿De qué? ¿Laborales, económicos, infantiles? ¿A qué se refiere? Pues tampoco. La respuesta correcta es, en este año se publicó un documento llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento, para que se den una idea, es el documento que digamos que está incomodando y que se utiliza desde la ONU para pedirle a Bukele que deje de hacer lo que está haciendo, a pesar de que Bukele en El Salvador está logrando reducir, bueno, ya lo redujo muchísimo la violencia en El Salvador. Pero la razón por la cual la ONU empieza a meterse con ese país es precisamente por este documento. Vamos por la que sigue, ¿va? ¿Cuáles son los elementos que conforman la estructura del Estado? El Estado es esta entidad gubernamental que controla a nivel político y social una nación. ¿Cuáles son los elementos que conforman la estructura? Población, poder y territorio, política, economía y sociedad, soberanía política de ciudadanos, derechos, obligaciones y sociedades. Está complejo este reactivo porque hay sinónimos. Política se puede utilizar como poder, soberanía se puede utilizar como sinónimo de poder, pero tienen que buscar cuál es el que más cuadra. La respuesta correcta es, esta no es, no sé, ya no voy a jugar, es el inciso A. Yo sé que está extraño, pero miren, el territorio definitivamente, el territorio no solamente se limita a la superficie, también el subsuelo y los aires de la sociedad. La población es lo que se le llama pueblo. El pueblo forma parte del Estado. Y por último, el poder. En este caso, poder se está utilizando como sinónimo de soberanía. Soberanía es parte fundamental del Estado. Aquí sí se puso soberanía, pero política y ciudadanos, en este caso no. Está repitiendo poder, poder. No puede ser. La economía, por ejemplo, no es parte del Estado. Y derechos tampoco es parte del Estado. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. ¿Ok? Fíjense cómo esto incluso, muchachos, el IPN mete preguntas de entorno socioeconómico de México y también un poco de lo que esto vendría siendo más civismo, ¿saben? Civismo o educación cívica, básicamente. Esa creo que está muy fácil. Es el involucramiento de la sociedad en aspectos económicos, políticos y sociales y de comunidad para la toma de decisiones y que presenta el gobierno. Son involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones que presenta el gobierno. Políticas públicas, partidos políticos, organizaciones civiles. Ok, políticas públicas lo cancelamos de una vez, ¿no? Políticas públicas son las que ejecuta el mismo gobierno. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que representan al Poder Legislativo, crean y debaten leyes. Y esas leyes se terminan convirtiendo algunas en políticas públicas. Entonces, no. Partidos políticos, podría ser. Organizaciones civiles, podría ser. Pero miren, como está, si ustedes ven y leen el reactivo, se darán cuenta que dice algo muy amplio, ¿no? Dice involucramiento de la sociedad en aspectos económicos, políticos. O sea, si fuera nada más políticos, diría, partidos políticos. Pero también dice sociales y de comunidad. Abarca más cosas, ¿no? Precisamente porque abarca todo esto, económico, político, social y comunidad, no puede ser ninguna de esas dos porque se está quedando, digamos, corta. La respuesta correcta es esta. Es mucho más general. La participación ciudadana interviene en todo lo que acabo de mencionar.